Era el mes de octubre en San Juan de los Remedios, un pueblo de apenas 3000 habitantes enclavado en las montañas de Oaxaca, donde las calles empedradas subían y bajaban como el lomo de una serpiente dormida. Las casas de adobe, pintadas en tonos ocre y amarillo, se aferraban a las laderas, y desde la plaza principal podía verse el campanario de la iglesia de San Juan Bautista, cuyas campanas no habían sonado en más de 2 años. El silencio que reinaba sobre ese pueblo no era el silencio apacible de la paz, sino el silencio pesado de la desesperanza, ese que aplasta el pecho y hace que cada paso parezca más difícil que el anterior. Don Artemio García, de 68 años, caminaba por la calle principal con su bastón de madera tallada, sintiendo en sus rodillas el peso de cada piedra del camino. Era temprano, apenas las 6 de la mañana, y el aire frío de la montaña le cortaba la cara. A esa hora, el pueblo debería estar despertando con el bullicio de las tortillerías, el silbido de las ollas express, los gritos de los niños camino a la escuela, pero San Juan de los Remedios se había convertido en un pueblo fantasma. Si te gusta este tipo de historias de fe y superación, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. La sequía había llegado hace 3 años como una maldición bíblica. Primero fue el manantial de la Providencia, que alimentaba los cultivos de maíz y frijol del valle, el que comenzó a dar menos agua. Luego fueron los pozos, uno tras otro, secándose como si la tierra misma hubiera decidido cerrar sus venas. Las milpas se marchitaron bajo un sol implacable que parecía burlarse de las plegarias que los habitantes elevaban cada domingo en la iglesia. Don Artemio recordaba cuando el padre Anselmo, el viejo párroco que había servido a la comunidad durante 40 años, había organizado procesiones, rosarios comunitarios, novenas interminables. Nada había funcionado. Pero no había sido solo el agua. Cuando los cultivos murieron, las familias comenzaron a irse. Primero fueron los jóvenes, que partieron hacia Puebla, Ciudad de México. Algunos incluso cruzaron la frontera hacia el norte buscando trabajo en las fábricas y los campos de Estados Unidos. Luego fueron las familias enteras. La escuela primaria Benito Juárez, que había tenido 120 alumnos, ahora apenas contaba con 23. El mercado del domingo, que antes llenaba la plaza con puestos de verduras, frutas, pan dulce y artesanías, ahora se reducía a 3 o 4 vendedores que ofrecían productos traídos de otros pueblos, porque en San Juan ya no había nada que vender. Don Artemio llegó a la iglesia y empujó la pesada puerta de madera. Dentro, la penumbra lo envolvió con ese olor característico a incienso viejo y humedad. Las bancas de madera crujieron bajo sus pies mientras avanzaba hacia el altar. Allí, frente al crucifijo de Cristo, se arrodilló con dificultad, sintiendo cómo sus rodillas protestaban contra las piedras frías del piso. Juntó las manos y cerró los ojos. «Señor», murmuró con voz quebrada, «no sé si todavía me escuchas. No sé si hemos hecho algo para merecer este castigo. Pero te pido, no por mí, porque ya soy viejo y he vivido bastante, sino por los que se quedan, por los niños, por las madres que lloran cuando sus hijos se van y no vuelven. Devuélvenos la esperanza, Señor. Devuélvenos una señal de que no nos has abandonado». Detrás de él, una voz suave rompió el silencio. «Don Artemio, usted siempre es el primero en llegar». Era Lucía Morales, una mujer de 42 años, maestra de la escuela primaria. Llevaba un rebozo azul sobre los hombros y en su rostro moreno se dibujaban las líneas del cansancio y la preocupación. Lucía había sido una de las pocas que se había negado a irse,
A pesar de que su esposo, Roberto, llevaba 2 años trabajando en una construcción en Monterrey y solo volvía una vez al año, en las fiestas de diciembre. «Doña Lucía», respondió don Artemio, incorporándose con esfuerzo, «vengo a pedirle a Dios que no nos abandone, aunque a veces siento que ya lo hizo». Lucía se sentó en la banca junto a él y suspiró. «Ayer me enteré de que la familia Vázquez también se va. Son los últimos que quedaban en la calle del Calvario. Toda esa zona va a quedar vacía. ¿Y la escuela? Me quedan 23 niños, don Artemio, 23 de los 120 que teníamos. El director me dijo que si para enero baja de 20, van a cerrar la escuela y nos van a trasladar al pueblo vecino. San Juan se va a quedar sin escuela». Su voz se quebró al final de la frase. Don Artemio puso su mano arrugada sobre la de ella. «Yo recuerdo cuando esta iglesia se llenaba tanto que la gente tenía que quedarse afuera durante la misa. Recuerdo las fiestas patronales, cuando venían danzantes de todos los pueblos de alrededor. Recuerdo cuando el padre Anselmo bautizaba a 10, 15 niños cada mes. Ahora mire, estamos solos tú y yo en esta iglesia que parece un mausoleo. ¿Usted cree que Dios nos escucha todavía, don Artemio?» El anciano miró hacia el altar, hacia el Cristo crucificado cuya expresión de dolor parecía reflejar el sufrimiento del pueblo. «No lo sé, hija, pero tengo que creer que sí, porque si no, ¿qué nos queda?». En ese momento, la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido y entró el padre Ignacio, el nuevo párroco que había llegado hace 6 meses para reemplazar al padre Anselmo, quien había fallecido de un infarto durante una de las procesiones pidiendo por la lluvia. El padre Ignacio era joven, apenas 35 años, delgado y con lentes de montura metálica. Venía de Guadalajara, y al principio los habitantes de San Juan lo habían recibido con desconfianza, como se recibe a todo forastero en los pueblos pequeños. «Buenos días, don Artemio, doña Lucía», saludó el padre con voz cálida. «Veo que no soy el único madrugador». «Padre», respondió don Artemio, poniéndose de pie trabajosamente. «Veníamos a hacerle compañía al Señor, ya que parece que somos los únicos que todavía lo recordamos en este pueblo». El padre Ignacio se acercó y se sentó en la banca frente a ellos, dándose la vuelta para mirarlos de frente. «He estado pensando mucho en eso, don Artemio, en por qué la gente ha perdido la fe, y creo que entiendo. Cuando las plegarias parecen no ser escuchadas, cuando el sufrimiento continúa día tras día, es difícil mantener la esperanza». «Entonces, admite que Dios nos ha abandonado», dijo Lucía con amargura. «No, doña Lucía, no creo eso. Pero creo que a veces Dios responde de maneras que no esperamos. A veces la respuesta no es un milagro caído del cielo, sino la fuerza que nos da para seguir adelante, para encontrar soluciones donde no las vemos». Don Artemio negó con la cabeza. «Con todo respeto, padre, pero aquí necesitamos agua, no palabras bonitas. Necesitamos que llueva, que los pozos se llenen, que los cultivos vuelvan a crecer. Sin eso, este pueblo va a morir, y todas las palabras del mundo no van a salvarlo». El padre Ignacio guardó silencio por un momento, quitándose los lentes para limpiarlos con el borde de su sotana. «Tiene razón, don Artemio, tiene toda la razón. Por eso he estado investigando. He hablado con ingenieros, con el Ayuntamiento de Oaxaca, con organizaciones que trabajan en temas de agua. Y hay algo que puedo contarles, pero necesito que me ayuden a convencer al resto del pueblo». Lucía y don Artemio se miraron con curiosidad. «¿De qué habla, padre?» «Hay una posibilidad de perforar un pozo profundo, mucho más profundo que los que ya existen. Un ingeniero me dijo que a 200 metros de profundidad podría haber agua, un acuífero que no se ha secado,
Pero es costoso, muy costoso. Necesitaríamos reunir dinero, pedir apoyo al gobierno estatal, organizar cooperaciones. Y sobre todo, necesitamos que la gente crea que vale la pena intentarlo. ¿Cuánto dinero?, preguntó don Artemio con escepticismo. $500,000, aproximadamente. Es mucho, lo sé, pero he estado escribiendo cartas, buscando fundaciones, organizaciones religiosas que podrían ayudar. No es imposible, pero necesito que la comunidad se una, que vuelvan a tener fe, no solo en Dios, sino en nosotros mismos, en que podemos salvar nuestro pueblo. Lucía sintió como algo se movía en su pecho, una pequeña chispa de esperanza que había estado dormida durante meses. ¿Y si juntamos el dinero y no encontramos agua? Entonces habremos intentado todo lo posible, respondió el padre Ignacio con firmeza. Y eso ya es más de lo que estamos haciendo ahora, que es simplemente esperar a que el pueblo muera. Pero tengo fe, doña Lucía. Tengo fe de que Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos ahora. Los tres se quedaron en silencio, rodeados por las paredes de piedra de aquella iglesia que había sido testigo de generaciones de rezos, de bodas, de bautizos, de funerales. Afuera, el sol comenzaba a iluminar las calles vacías de San Juan de los Remedios, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza empezaba a despertar en los corazones de aquellos que se habían negado a rendirse. Don Artemio se puso de pie, apoyándose en su bastón. Está bien, padre. Voy a hablar con los que quedan. Voy a tocar puerta por puerta si es necesario. Si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de salvar este pueblo, tenemos que intentarlo. Lucía asintió. Yo hablaré con los padres de familia de la escuela y con las señoras del grupo de oración. Si logramos que ellas se convenzan, el resto seguirá. El padre Ignacio sonrió, y por primera vez en meses era una sonrisa genuina, llena de esperanza. Entonces, mañana, después de la misa del domingo, haremos una asamblea comunitaria. Invitaremos a todos, les explicaremos el plan y pediremos a Dios que nos guíe. Esa noche, don Artemio no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en todo lo que había vivido en ese pueblo. Recordaba cuando era niño y ayudaba a su padre en la milpa, cuando el maíz crecía tan alto que podía esconderse entre las plantas. Recordaba el día de su boda con Esperanza, que había fallecido hacía 15 años, cuando la iglesia estaba llena de flores y el padre Anselmo los había casado con aquella voz grave y solemne. Recordaba el nacimiento de sus 3 hijos, todos ya adultos y viviendo en otras ciudades, enviándole dinero cada mes para que sobreviviera, pidiéndole que se fuera a vivir con ellos. Pero don Artemio se había negado. San Juan era su casa, su vida entera. No podía abandonarlo, no mientras su corazón siguiera latiendo. Se levantó antes del amanecer y comenzó su recorrido por el pueblo. La primera casa a la que llegó fue la de doña Socorro, una mujer de 70 años que vivía sola desde que su esposo había muerto y sus hijos se habían ido al norte. Doña Socorro abrió la puerta con desconfianza, envuelta en un chal de lana. Don Artemio, ¿qué hace aquí tan temprano? Doña Socorro, vengo a invitarla a la asamblea de mañana después de la misa. El padre Ignacio tiene un plan para traer agua al pueblo. La mujer resopló. Otro plan. Ya estoy cansada de planes, don Artemio. He rezado tanto que ya no me quedan palabras. He pedido tanto que siento que Dios se cansó de escucharme. Lo sé, doña Socorro, todos estamos cansados, pero si no intentamos, si nos quedamos aquí esperando a que todo se acabe, entonces ya perdimos. Al menos démosle una última oportunidad, por los que se fueron, por los que todavía están aquí. Doña Socorro lo miró largamente, y en sus ojos cansados, don Artemio vio el reflejo de su propio dolor.
Está bien, dijo finalmente. Iré, pero no prometo nada. Durante todo ese sábado, don Artemio recorrió cada calle, cada casa que todavía tenía habitantes. Lucía hizo lo mismo con las familias de sus alumnos. El padre Ignacio visitó a los comerciantes que quedaban, a los miembros del consejo municipal que no se habían ido. Lentamente, palabra por palabra, casa por casa, el mensaje comenzó a esparcirse. Había una posibilidad, pequeña tal vez, pero una posibilidad al fin. El domingo, la iglesia de San Juan Bautista volvió a llenarse por primera vez en años. No estaba completa como en los viejos tiempos, pero había al menos 80 personas, lo cual era extraordinario considerando que el pueblo apenas llegaba a las 300 almas. Familias enteras vinieron, con niños que corrían entre las bancas, ancianos que se apoyaban en bastones, mujeres con rebozos que murmuraban oraciones. El padre Ignacio celebró la misa con una energía renovada. Habló del agua como símbolo de vida en la Biblia, de cómo Moisés había golpeado la roca y el agua había brotado para salvar a su pueblo en el desierto. Habló de la fe como una semilla que necesita ser regada para crecer. Y cuando llegó el momento de la comunión, la fila parecía interminable, como en los viejos tiempos. Después de la misa, todos se reunieron en la plaza principal. El padre Ignacio se paró frente a la fuente seca que alguna vez había sido el centro de la vida social del pueblo, y comenzó a explicar. Habló del pozo profundo, de los costos, de las gestiones que había hecho con el gobierno estatal y con organizaciones religiosas. Habló de la necesidad de cooperar, de aportar lo que pudieran, aunque fuera poco, y habló de fe. Hermanos, dijo con voz firme que resonó en la plaza, sé que han sufrido, sé que muchos han perdido la esperanza, pero yo les digo hoy que Dios no nos ha abandonado. Él nos está poniendo a prueba, sí, pero también nos está dando la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. San Juan de los Remedios no va a morir, no si nosotros no lo permitimos. Este pozo es nuestra esperanza, pero más que eso, es nuestra voluntad de luchar, de creer que hay un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hubo un silencio largo después de sus palabras. Luego, don Artemio dio un paso al frente. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo un sobre arrugado. Padre, aquí tengo 3,000 pesos. Es todo lo que he ahorrado en 2 años. No es mucho, pero es mi aporte para el pozo. Un murmullo recorrió la multitud. Luego, doña Socorro se acercó. Yo tengo 1,500 pesos de la venta de mis gallinas. También son suyos, padre. Uno tras otro, los habitantes comenzaron a acercarse. Algunos traían billetes arrugados, otros monedas en bolsitas de tela. Una señora entregó un collar de oro que había sido de su abuela. Un hombre ofreció su trabajo gratuito para la excavación. Los niños de la escuela rompieron sus alcancías y entregaron sus ahorros de dulces y juguetes. Lucía lloraba mientras veía la escena. Era como si algo se hubiera roto dentro de la gente, como si un dique de desesperanza se hubiera derrumbado y ahora un río de esperanza comenzara a fluir. No era solo el dinero, era el gesto, era la fe renovada. Era la comunidad volviéndose a encontrar. Para el final de la tarde habían reunido 120,000 pesos. No era suficiente, pero era un comienzo extraordinario. El padre Ignacio, con lágrimas en los ojos, prometió que buscaría el resto, que escribiría a todas las organizaciones necesarias, que tocaría todas las puertas posibles. Durante las siguientes semanas, San Juan de los Remedios comenzó a transformarse. La noticia de lo que estaba sucediendo llegó a los periódicos regionales. Una estación de radio de Oaxaca hizo un reportaje sobre el pueblo que luchaba por sobrevivir.
Una organización católica internacional destinó 150,000 pesos para el proyecto. El gobierno estatal, presionado por la atención mediática, aportó otros 200,000 pesos. En marzo, 3 meses después de aquella asamblea memorable, llegó la maquinaria para perforar el pozo. Era un camión enorme con una torre de perforación que parecía tocar el cielo. Los habitantes del pueblo se reunieron para ver el inicio de los trabajos. El padre Ignacio bendijo la tierra antes de que comenzara la perforación, y todos rezaron juntos un Padre Nuestro. Los trabajos duraron 2 semanas. Cada día, la perforadora descendía más y más profundo en las entrañas de la tierra. 50 metros, 100 metros, 150 metros. El ingeniero a cargo del proyecto, un hombre serio de nombre Javier Reyes, había advertido que no había garantías, que podían no encontrar nada. Pero en el pueblo, algo había cambiado. Ya no era solo la búsqueda del agua, era el redescubrimiento de la comunidad. Las familias volvían a reunirse en la plaza por las tardes. Los niños jugaban mientras los adultos conversaban. La escuela organizó un festival para recaudar más fondos. Las señoras del grupo de oración preparaban comida para los trabajadores de la perforadora. El día 15 de marzo, cuando la perforación llegó a los 210 metros de profundidad, sucedió. Don Artemio estaba en su casa cuando escuchó los gritos. Salió cojeando lo más rápido que pudo, y cuando llegó a la plaza, vio algo que no olvidaría nunca. Del tubo de la perforadora brotaba agua. No era un chorro enorme, pero era agua clara, limpia, fresca. El ingeniero Reyes estaba radiante, gritando las mediciones. Es un acuífero importante, tiene capacidad para abastecer al pueblo por décadas. ¡Lo logramos! La plaza estalló en gritos de alegría. La gente lloraba, se abrazaba, algunos cayeron de rodillas para agradecer a Dios. El padre Ignacio, con el rostro bañado en lágrimas, levantó las manos al cielo y comenzó a rezar en voz alta. Gracias, Señor, por no abandonarnos. Gracias por escuchar nuestras plegarias. Gracias por devolvernos la esperanza. Don Artemio se acercó al chorro de agua y metió sus manos bajo el líquido cristalino. Sintió el frío en su piel y cerró los ojos. En ese momento, todo cobró sentido. Los años de sequía, el sufrimiento, las plegarias que parecían no ser escuchadas, todo había sido parte de un camino que los había traído hasta aquí, hasta este momento de redención colectiva. Lucía tomó agua en sus manos y se la llevó a los labios. Sabía dulce, como la lluvia que no habían visto en años. Esto es un milagro, susurró, un verdadero milagro. Esa noche organizaron una fiesta improvisada en la plaza. Alguien trajo un equipo de sonido y pusieron música. Las familias compartieron lo poco que tenían. Tamales, atole, pan dulce. Los niños corrían alrededor de la perforadora como si fuera un monumento sagrado. Y por primera vez en años, el pueblo volvió a sentirse vivo. Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes, comenzó a suceder algo extraordinario. Las familias que se habían ido comenzaron a llamar por teléfono. La noticia del pozo había llegado hasta ellos a través de los periódicos y las redes sociales. Algunos decían que estaban pensando en volver. Otros preguntaban si había trabajo, si los cultivos podrían volver a sembrarse. El padre Ignacio organizó una comisión para planificar el futuro del pueblo. Se diseñó un sistema de riego comunitario. Se hicieron planes para reabrir las tierras de cultivo. Una familia que había partido 2 años atrás anunció que regresaría para la siembra de mayo. En abril, cuando llegaron las primeras lluvias, el pueblo vivió una doble bendición. El agua del pozo ahora se complementaba con la lluvia que caía generosamente sobre las montañas de Oaxaca. Las milpas comenzaron a reverdecer. Los árboles frutales que habían sobrevivido a la sequía volvieron a florecer.
Una tarde de mayo, don Artemio caminaba por la calle principal cuando se encontró con un grupo de jóvenes que venían cargando costales de maíz. Eran hijos del pueblo que habían regresado para ayudar en la siembra. Uno de ellos, un muchacho de 25 años llamado Miguel, se acercó a saludarlo. «Don Artemio, mi abuelo siempre me habló de usted. Me dijo que fue usted quien empezó todo esto, quien convenció a la gente de no rendirse». El anciano sonrió y negó con la cabeza. «No fui yo, hijo, fue la fe, fue la comunidad, fue Dios que nos recordó que nunca estamos solos, que siempre hay una salida si tenemos el valor de buscarla. Mi familia va a volver a vivir aquí, don Artemio. Mis padres ya vendieron la casa que tenían en Puebla. Dicen que este es nuestro lugar, que aquí pertenecemos». Don Artemio sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Bienvenido a casa, muchacho. Bienvenido a casa». En junio, la escuela primaria Benito Juárez matriculó a 45 nuevos alumnos, incluyendo a niños cuyos padres habían regresado al pueblo. Lucía tuvo que contratar a otro maestro para poder atender a todos. El mercado del domingo volvió a llenarse de puestos. La iglesia necesitaba 2 misas cada domingo para acomodar a todos los fieles. El padre Ignacio, de pie frente al altar durante una de esas misas, miraba a su congregación con profunda emoción. «Hermanos», dijo en su homilía, «lo que hemos vivido estos meses es la prueba de que los milagros existen, pero no siempre son como los imaginamos. El verdadero milagro no fue solo el agua que brotó de la tierra. El verdadero milagro fue el despertar de nuestra fe, la unión de nuestra comunidad, el redescubrimiento de que juntos somos más fuertes que cualquier adversidad». Después de la misa, don Artemio se quedó solo en la iglesia como era su costumbre. Se arrodilló frente al altar y juntó las manos. «Señor», murmuró, «te pedí una señal de que no nos habías abandonado y nos diste mucho más que eso. Nos devolviste la esperanza, la unidad, el futuro. Gracias por escuchar las plegarias de este viejo terco que nunca dejó de creer». Afuera, el sol de la tarde iluminaba las calles de San Juan de los Remedios. En la plaza, los niños jugaban alrededor de la fuente que ahora volvía a tener agua. Las mujeres conversaban mientras tejían y bordaban. Los hombres planeaban la siguiente cosecha. Y en el aire flotaba algo intangible pero real, la certeza de que, contra todo pronóstico, el pueblo había sobrevivido. Meses después, en diciembre, durante las fiestas patronales, San Juan de los Remedios recibió a más de 2000 visitantes de pueblos cercanos. Las calles se llenaron de danzantes con trajes de colores brillantes, de puestos de comida que ofrecían mole, tlayudas y chocolate caliente. La iglesia estuvo abarrotada para la misa de medianoche, y cuando las campanas sonaron marcando la llegada del nuevo año, todos en el pueblo supieron que habían presenciado algo extraordinario. Don Artemio, de pie en su pequeña casa en la ladera de la montaña, miraba hacia la plaza iluminada por luces de colores. Su corazón estaba lleno de gratitud. Había visto morir a su pueblo y lo había visto renacer. Había visto la desesperación transformarse en esperanza. Había visto el milagro. No había sido un milagro de los que cuentan las leyendas, con apariciones celestiales y eventos sobrenaturales. Había sido un milagro humano, terrenal, hecho de voluntad, de fe, de trabajo colectivo. Pero no por eso menos milagroso, porque al final, ¿qué es un milagro sino la manifestación de la gracia de Dios a través de las manos y los corazones de las personas? El padre Ignacio lo había dicho en una de sus homilías. Dios trabaja a través de nosotros. Él nos da la fuerza, la inspiración, el camino. Pero somos nosotros quienes debemos caminar, quienes debemos actuar, quienes debemos creer. Y San Juan de los Remedios había creído
Contra toda lógica, contra toda evidencia, contra toda desesperanza, el pueblo había creído, y esa fe los había salvado. En los años siguientes, la historia de San Juan se convirtió en un símbolo de esperanza en toda la región. Otros pueblos que sufrían sequías o abandonos comenzaron a buscar soluciones similares. El padre Ignacio viajó para dar charlas sobre la importancia de la fe activa, de no esperar milagros del cielo, sino de trabajar para crear los propios milagros en la tierra. Don Artemio vivió para ver crecer a una nueva generación de niños en el pueblo. Vio cómo las calles volvían a llenarse de vida, cómo las casas abandonadas eran renovadas y habitadas nuevamente, cómo la economía local florecía con la agricultura restaurada. Y cuando finalmente cerró los ojos para su último sueño, a los 84 años, lo hizo con una sonrisa en los labios y la certeza de que su pueblo estaba a salvo. Lucía continuó enseñando en la escuela por muchos años más. Vio cómo sus alumnos crecían, se graduaban, algunos se iban a estudiar a la ciudad, pero muchos regresaban para trabajar en el pueblo. La escuela llegó a tener 150 alumnos, más que en los viejos tiempos, y cada año, el día 15 de marzo, organizaba una ceremonia especial donde los niños aprendían la historia del pozo, la historia de cómo su comunidad había sido salvada por la fe y el trabajo conjunto. El padre Ignacio sirvió en San Juan de los Remedios por 15 años antes de ser transferido a otra parroquia. Pero nunca olvidó aquellos meses cruciales, aquella experiencia que lo había transformado no solo como sacerdote, sino como ser humano. Había llegado a ese pueblo como un joven idealista y se había convertido en un hombre de fe profunda y práctica que entendía que la religión no era solo oración, sino también acción. La fuente en la plaza principal fue renovada y se convirtió en un monumento conmemorativo. En una placa de bronce se inscribieron las palabras: el 15 de marzo, Dios respondió nuestras plegarias. Este agua es el símbolo de nuestra fe, nuestra unidad y nuestra esperanza. Que nunca olvidemos que juntos con Dios todo es posible. Los turistas comenzaron a visitar San Juan de los Remedios no solo durante las fiestas patronales, sino durante todo el año. Venían para conocer la historia del pueblo que se había salvado a sí mismo, para ver el famoso pozo, para escuchar los testimonios de quienes habían vivido aquellos días cruciales. Algunos venían buscando inspiración para sus propias comunidades que enfrentaban dificultades similares, y así lo que había comenzado como una historia de desesperación se convirtió en una leyenda de esperanza. San Juan de los Remedios ya no era solo un punto en el mapa de Oaxaca, era un símbolo de que la fe, cuando se combina con la acción, puede mover montañas, o en este caso, hacer brotar agua de las profundidades de la tierra. En las noches tranquilas, cuando el pueblo dormía bajo el manto de estrellas que brillaban sobre las montañas, podía escucharse el murmullo constante del agua fluyendo por el sistema de riego, ese sonido que para los habitantes de San Juan era más hermoso que cualquier música. Era el sonido de la vida, de la esperanza cumplida, del milagro que había devuelto el futuro a una comunidad. Y en la iglesia de San Juan Bautista, frente al altar donde tantas plegarias desesperadas habían sido elevadas, ahora se elevaban plegarias de agradecimiento, porque Dios había escuchado, porque la fe había sido recompensada, porque el milagro, ese milagro terrenal y humano, pero no menos divino, había ocurrido. La historia de San Juan de los Remedios se convirtió en un testimonio viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos, de que siempre hay una salida en los momentos más oscuros, de que la fe sin obras está muerta, pero la fe con acción puede cambiar destinos.
Y esa lección resonó mucho más allá de las montañas de Oaxaca, llegando a corazones en todo México y más allá, recordándoles a todos que los milagros existen, que la esperanza nunca muere y que cuando una comunidad se une en fe y propósito, no hay obstáculo que no pueda superarse. El agua seguía fluyendo, cristalina y abundante, de las profundidades de la tierra. Y con ella seguía fluyendo la vida, la esperanza, la fe renovada de un pueblo que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido creer en la resurrección.